A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Un programa que se transmite desde Punta del Este, República Oriental del Uruguay, desde los estudios de la Fundación Códigos, en el punto más alto de Punta del Este, para toda la cadena ECO, 225 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Hoy llegando próximo ya a las fiestas tradicionales de Nochebuena y Navidad, estamos con noticias como siempre que tienen que ver con nuestro planeta y vamos a estar hablando hoy de las grandes potencias, cómo están tratando de lograr conseguir un combustible muy fuerte, muy peligroso debajo del Ártico. También vamos a estar hablando de todas las especies marinas que están luchando por sobrevivir y que están en peligro de extinción. Y también de un gran invento chileno para una revolucionaria batería. Todo esto y mucho más hoy, aquí en ¿Por qué lo hiciste? Y para eso vamos ahora mismo con Juanjo Garone y el desarrollo de la primera noticia de hoy. Adelante, Juanjo. Cuando las grandes potencias están en vías o han solucionado la independencia energética, principalmente basada en hidrocarburos, petróleo y gas, surge el permafrost, o capa permanente congelada de las regiones polares, circumpolares o a lo largo de toda la costa atlántica y pacífica, llegando a las islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur, que contiene hidrato de metano. 1 metro cúbico contiene 164 metros cúbicos de metano, la energía oculta del hielo. En el Pacífico se están viendo movimientos con aire bélico, donde se disputa cada islote. Quizás la explicación sea la búsqueda de energía, petróleo, gas y por supuesto hidrato de metano. Japón y China los necesitan. Rusia está abastecida. Estados Unidos y Canadá ya han terminado los proyectos que le garantizan la independencia energética, aunque estas dos naciones, junto a Japón, han invertido millones de dólares en la investigación para la extracción del permafrost y han realizado también proyectos de prueba. Laszlo Barro, de la Agencia de Energía Internacional, dice que el hidrato de metano tiene todo el sentido para Japón y podría cambiar las reglas del juego. En el mismo camino están Corea del Sur, India y China, que han analizado cómo explotarlo y utilizar estas reservas. Chris Rochelle, del Departamento Geológico Británico, dice que las estimaciones sugieren que hay alrededor de la misma cantidad de carbono en los hidratos de metano que en la que todas las reservas de carbono orgánico del planeta. Otros llegan más lejos e indican que en el permafrost existente hay más energía que en todo el conjunto del petróleo, carbón y gas del mundo. Existen problemas para extraerlo sin que se libere el metano por las profundidades en las que se encuentra, bajas temperaturas y altas presiones, existiendo también el riesgo de la desestabilización del lecho marino, lo que pospone su explotación. Como dice el experto energético Rowe, hemos visto algo del progreso recientemente, pero no preveemos la producción comercial de hidratos de gas antes del 2030. Si este es el futuro, comprendo y no comparto el aplazamiento de las decisiones al 2020 de la última reunión del IPCC. Amigas y amigos, una noticia que desde hace ya tiempo merodea en la web. Varias noticias por el estilo han salido, inclusive nosotros hace años emitimos un comunicado al respecto, diciendo justamente que había 5 potencias que estaban peleando por un lugar en el Ártico para la extracción
de este hidrato de metano. Hay varias cosas que aclarar que esta noticia no aclara, que me parece interesante decirlas. Lo primero es que el hidrato de metano no se encuentra en cualquier hielo, sino que solamente se encuentra en el hielo que está debajo del permafrost. Otra cosa que es digna de aclarar, que el permafrost no tiene el gas que se necesita para la combustión, sino que simplemente es una capa de sedimentos que está por encima del hidrato de metano. Otro asunto también interesante de decir es que Japón ya logró con éxito extraer hidrato de metano y por lo tanto utilizarlo. Y también una cuarta cosa que es digna de atender es que no es el hidrato de metano el que se utiliza como combustible, sino el metano que está encerrado dentro del hielo en forma de hidrato, que es muy diferente. Por lo tanto, esto también es bueno saberlo, no es un gas ecológico, simplemente es otro tipo de combustible, un nuevo combustible que aparece, que puede ser solución, entre comillas, para todas aquellas naciones que dependen de importar petróleo porque no tienen, y obviamente el hidrato de metano puede justamente evitar el uso del petróleo. Pero esto no significa que vamos a hacer una ayuda ecológica al planeta consumiendo metano desde los hidratos submarinos, sino que vamos a seguir consumiendo combustibles, vamos a seguir emitiendo gases y vamos a seguir provocando el calentamiento global. Es más, el calentamiento global sería mucho más potente aún con este tipo de gases, porque el metano justamente es muy poderoso como agente de calentamiento global. El hidrato de metano, señoras y señores, es una formación, un compuesto que se forma debajo de la capa permafrost debido a la cantidad de presión que hay allí. Esto se forma a más de 500 metros de profundidad y debido a los intensos fríos, sumado a restos orgánicos en descomposición. Estos tres componentes forman este compuesto que es el hidrato de metano, y hoy el hombre procura extraer el hidrato de metano, que es algo peligroso, porque como bien dice la noticia, es tan inestable que puede aumentar su tamaño 164 veces en una fracción de segundos, y esto significa una explosión. Y nosotros pensamos desde nuestra fundación, y lo hemos dicho varias veces, que esta es la causa de los tsunamis. No es la causa de los tsunamis los movimientos de tierra, como han explicado varias veces, sino que los movimientos de tierra provocan que este hidrato de metano explote debajo del agua, se forma una enorme burbuja de metano que asciende a la superficie, y esto provoca esas enormes olas que hoy conocemos como tsunami. Algo para tener en cuenta, porque si avanza la explotación de hidrato de metano en distintos países y en distintas partes del globo, el riesgo a tener más tsunamis está allí latente, ya que, como dijimos al principio, esto es muy, muy peligroso. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Vamos ahora a la segunda noticia de hoy con Juan José Garoné. El Ártico puede ser una fuente de dióxido de carbono por el calentamiento. La proliferación de plancton fotosintético en primavera es capaz de producir suficiente materia orgánica para alimentar a la cadena trófica durante el resto del año. El océano glaciar ártico ejerce con carácter anual como sumidero de dióxido de carbono. Un equipo internacional, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, analizó el equilibrio metabólico del plancton del Ártico y ha demostrado que el aumento de las temperaturas puede convertir esta región en una fuente de dióxido de carbono. Los resultados de su trabajo, recogidos en 2 artículos publicados en la revista Biogénesis, son el fruto de una serie de 8 campañas oceanográficas realizadas entre el 2007 y junio de 2012.
Resolver el papel del plancton del Ártico como subidero o emisor de dióxido de carbono a la atmósfera es de una enorme importancia para establecer el papel de esa región del planeta en el equilibrio del carbono de la biosfera. Además, ha exigido trabajar en condiciones muy duras, con campañas en la oscuridad completa del invierno ártico y a temperaturas por debajo de 40 grados bajo cero, afirmó el investigador Carlos Duarte del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. El primero de estos estudios comentaba la proliferación del plancton fotosintético en primavera, que era capaz de producir suficiente materia orgánica para alimentar a la cadena trófica durante el resto del año. De esta forma, el océano glaciar ártico ejerce con carácter anual como sumidero de dióxido de carbono. El segundo estudio concluye que el calentamiento global puede alterar ese equilibrio. Los experimentos llevados a cabo en unas islas de Noruega a 78 grados al norte indican que el plancton se convierte en una fuente de dióxido de carbono a la atmósfera cuando la temperatura excede los 5 grados. Según las estimaciones, el sector europeo del Ártico alcanzará esta temperatura en las próximas décadas. Señoras y señores, cualquier variación que hacemos en el planeta como civilización inteligente, entre comillas, que somos, evidentemente modifica algunos aspectos de los ecosistemas, como en este caso, como el caso del fitoplancton, que es tan, pero tan importante para la cadena trófica justamente. Este tema lo hemos hablado varias veces. Es un problema enorme. El ser humano no está midiendo las consecuencias que puede tener su obra destructiva en el planeta. El plancton es algo que no solamente forma parte de la cadena alimenticia y es una parte muy, pero muy importante de una gran parte de animales, sino que también tiene que ver mucho con el oxígeno. Al punto que en el año 2012 hubo un comunicado de la Universidad de Michigan alertando que si se termina el fitoplancton podemos quedarnos sin oxígeno. Todo tiene que ver con todo, como decimos siempre, y esto es lógico si uno entiende cómo es que estamos aquí en este planeta, cómo es que logramos en este planeta tener vida. En realidad, nosotros los seres humanos no logramos nada. Cuando nosotros llegamos a este planeta ya estaba todo logrado, simplemente nos anexamos a lo que ya estaba. Pero la realidad es que en este planeta el hecho de que haya vida, como en cualquier otro planeta que pudiera haber vida en el universo, en el vasto universo, es cuestión de un milagro, señoras y señores, porque si tenemos en cuenta solamente nada más que las temperaturas que hay en el universo, nos daremos cuenta que el milagro realmente es la vida. En el universo, en todo el universo, la temperatura es de 270 grados bajo cero. Es una temperatura que está solamente a 3 grados del cero absoluto. Y no llegamos a los 273 grados, que es el cero absoluto, gracias a los restos que quedaron del Big Bang, que provoca justamente esa diferencia térmica. Pero a 270 grados bajo cero, que es la temperatura en todo el universo, es imposible cualquier tipo de vida, obviamente. En este planeta tenemos una temperatura promedio que permite la vida y que permite el agua líquida. Por lo tanto, de esa manera comienza la vida. Todas las enseñanzas apuntan a que la vida comenzó en el agua, pero hay que tener en cuenta que primero fue el oxígeno. Y es justamente lo que más estamos atacando como civilización inteligente, el oxígeno. Porque el oxígeno es justamente el que regula esas temperaturas para que las temperaturas se mantengan de una manera estable. Y esto lo vemos en la capa de ozono, que es un gran reservorio de oxígeno que al debilitarse está justamente desestabilizando las temperaturas en el planeta. Y es por eso que vemos sequías, inundaciones, olas de frío, olas de calor. Porque al faltar oxígeno estratosférico, las temperaturas poco a poco se van acercando a la realidad que nos rodea en el universo, donde
si uno pudiera ir a un planeta sin atmósfera, como puede ser Marte, por ejemplo, estando en el día las temperaturas son de 150 grados de calor y estando por la noche de menos 100 grados bajo cero como mínimo. Y eso puede acontecer en tan solo segundos de diferencia porque no hay atmósfera y al no haber atmósfera no hay oxígeno que regule las temperaturas. Por eso decimos, la vida en este planeta Tierra es un milagro porque se tienen que dar muchas condiciones para que la misma exista. Y eso sucede aquí, señoras y señores. Y cuando llegamos, los seres humanos, como decíamos, ya estaba todo pronto para la vida. Y es lamentable que hoy el ser humano, con su accionar, esté terminando con la vida en el planeta, sobre todo porque está terminando con el elemento principal, el primordial, el primero, el oxígeno, a través del consumo desmedido de los motores de combustión de nuestros automóviles. Señoras y señores, la Fundación Códigos, una vez más, cumple con alertar que si seguimos con esta tecnología de los motores de combustión interna en nuestros vehículos, terminaremos con el oxígeno en el planeta y por lo tanto terminaremos con la vida. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Seguimos transmitiendo desde los estudios de Fundación Códigos en el punto más alto de Punta del Este para toda la cadena ECO, 225 emisoras de AM y FM en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y vamos con Majo López a escuchar algunas de las emisoras que integran esta cadena. Adelante, Majo. De las radios internacionales: Radio Miami de Estados Unidos, La Voz de Colombia FM Estados Unidos, Tricolor Estéreo Estados Unidos, Radio Lev de Israel, Radio Veranga 100.2 FM de España, FM Marisma Huelva España, Radio Estrella de Bolivia, Radio Libertad Potosí Bolivia, FM La Cumbre Bolivia, Radio Fides Caravani 98.1 La Paz Bolivia, Radio Jornal da Orla Santos, FMWCUW Massachusetts. Bien, gracias, Majo. Y vamos ahora a la tercera noticia de hoy con Juan José Garone. Casi todas las especies migratorias están en peligro de extinción por el calentamiento global. La 11ª Convención Mundial para la Protección de las Especies Migratorias Silvestres, que reúnen en Quito a representantes de 120 países, realiza la más importante actualización sobre las variedades en peligro de extinción y las causas. Para los más de 700 delegados, la situación de las especies migrantes, incluyendo aves, mamíferos y peces, está experimentando una disminución dramática, particularmente debido a los efectos del cambio climático, aunque también se suma la sobreexplotación, la pérdida de hábitats naturales y la creciente presencia de detritus en los mares. Se ha propuesto 32 nuevas especies para ingresar de inmediato a la lista de alto riesgo de extinción, de las cuales 21 son peces de gran porte, como variedades de tiburones, rayas y peces sierra. Los tiburones han pasado de ser los depredadores oceánicos icónicos a una de las mayores víctimas de la pesca desenfrenada. Más de 100 millones de tiburones se pescan cada año, lo que pone en alto riesgo no solamente a la especie, sino a las cadenas tróficas, que están perdiendo uno de los mayores limpiadores de carroña y detritus orgánicos en los ecosistemas marinos. Actualmente, de las 500 especies de tiburones que existen, solamente el ballena, el peregrino y el blanco están protegidos. ¿Quién no recuerda a la saga de películas Tiburón? ¿Quién no la recuerda, Y pensar que en las películas siempre mostraban aquel tiburón feroz del cual los seres humanos tenían que huir para no morir justamente comidos por él. Yo creo que hoy, si los tiburones entendieran qué es lo que está pasando, la situación sería al revés. Verían a un ser humano y saldrían marcando tiempo desconocido, porque realmente es tan grande el daño que hemos hecho en el planeta que ni los tiburones se salvan, señoras y señores.
Fíjense en que hasta el tiburón, hoy por hoy, está siendo uno de los animales en peligro de extinción, siendo el mayor depredador marino que existe. Es increíble, al punto que hemos llegado. Y otros animales, obviamente. Y lo que siempre decimos, estamos hablando de animales grandes, animales que vemos. Pero ¿cuántos habrá que no vemos? Que ni siquiera nos enteramos que existían. Porque el hombre ha descubierto miles de especies, pero todavía no descubrió el 100% de especies que existen en el planeta. Generalmente, muchas de las especies que nunca descubrimos quizás ya hayan desaparecido o estén en extinción, en vías de desaparecer, y ni sabremos nunca cuáles son esas especies. La cuestión es que hoy el ser humano tiene que de alguna manera frenar el daño que está haciendo para parar con este enorme deterioro que obviamente se va a volver en nuestra contra, quieramos o no, porque, como decíamos hoy, el ser humano es solamente un elemento más, un ser vivo más en todo este enorme planeta con enorme diversidad de seres vivos. Todo lo que le hagamos al planeta se nos volverá en contra, porque nosotros, como decía aquel jefe indio, somos una hebra más de este gran tejido que son los sistemas de vida en este planeta. El mejor hotel wellness de América Latina llega a Punta del Este. Alive, la verdadera definición de bienestar. Y bien, amigos, vamos de nuevo con Juanjo Garone a la cuarta noticia de hoy. Científico chileno propone una revolución para los autos eléctricos. José Zagal, de la USACH, presentó una innovación para las baterías de los vehículos que al producirse serían más baratas que las actuales del mercado. Crear automóviles eléctricos más eficientes y autónomos a un menor costo es el objetivo del científico chileno José Zagal, académico de la Universidad de Santiago, que ha avanzado en el tema gracias al uso de baterías de aire y pilas de combustibles de un material más barato. El académico presentó el jueves en la sede de Fundación Imagen de Chile la tecnología que permitirá reemplazar los catalizadores utilizados en estos procesos, en su mayoría de platino, que serán sustituidos por materiales compuestos de hierro con una estructura parecida a la hemoglobina que transporta el oxígeno en el cuerpo humano. Las celdas de combustible sobre las que investiga Zagal, compuestas de hidrógeno como combustible y oxígeno como carburante, tienen un alto costo en la actualidad, ya que el platino es un material caro y esto ha limitado la amplia gama de aplicaciones que podría tener esta fuente energética limpia. El hidrógeno es el combustible más limpio que existe porque cuando se quema produce agua. Con la fórmula que hemos desarrollado, daremos con el material para componer un catalizador más barato y eficiente, explicó el científico. Hasta ahora los resultados obtenidos por los investigadores de la Universidad de Santiago sitúan la optimización energética en un 80% de lo que se logra con el platino, por lo que Zagal espera que en 2 o 3 años se logren alcanzar las marcas de este material. En una pila de combustible, la eficiencia energética llega al 85% frente al 20% que logran los motores tradicionales. Y también el auto eléctrico podría recorrer 4 veces la distancia que logra el coche convencional, lo que lo dota de una mayor autonomía. Además de para el coche eléctrico, las pilas de combustibles pueden ser útiles para uso militar, embarcaciones o apoyo energético domiciliario. Incluso en submarinos permite que estos sean invisibles a los satélites, ya que no dejan rastro de calor, reveló el investigador. Argentina y Brasil son los 2 países de América Latina que más están trabajando en la materia de automóviles eléctricos. En el caso de Brasil, pretenden aprovechar la gran cantidad de metanol con la que cuenta el país para desarrollar pilas de combustible. Chile cuenta con una gran cantidad de litio, por lo que otra opción que se baraja es crear pilas de combustible con este material, sustituyendo al hidrógeno o incluso crear autos híbridos con motores de ambos materiales. Que el auto eléctrico ya tiene su solución, ya lo sabemos. Pero felicitamos a este inventor, a este científico chileno de la Universidad de USACH de Chile, porque está trabajando muy fuerte en este tema y es algo muy importante para toda la humanidad.
Estamos hablando de buscar cómo almacenar energía eléctrica o cómo producirla a bordo para poder mover motores eléctricos. Y esto es muy importante porque justamente lo que hablábamos antes en la noticia anterior era que los motores de combustión están contaminando mucho el planeta, pero además consumiendo el oxígeno estratosférico de la capa de ozono, y eso hace que se debilite y trastorne todos los climas. El llegar hoy a poder circular con un vehículo eléctrico significa no solamente no emitir gases, sino también no consumir oxígeno. Son dos cosas muy importantes para no contaminar y para no seguir debilitando la capa de ozono. En la medida que podamos lograr sistemas de almacenamiento de energía como este o como otros, para que los autos eléctricos logren mayor autonomía, en esa medida también lograremos el cambio necesario de tecnología en los vehículos para que el planeta comience a sanearse de todo el mal que le hemos hecho durante décadas en pos de seguir consumiendo combustibles fósiles. Señoras y señores, hoy existen autos que ya dan 1000 kilómetros de autonomía con una sola carga. Hoy, grandes países pueden desarrollar automóviles eléctricos y no lo hacen todavía, simplemente están a cuentagotas soltando algún que otro auto eléctrico porque el negocio del petróleo quiere extender lo más posible su negocio y frenar lo más posible también la salida del auto eléctrico. Pero hoy ya no se necesitan hacer mucho más pruebas. Imagínense en cualquiera de nosotros que pueda tener un vehículo eléctrico que dé la autonomía que da un tanque de combustible, ya es suficiente para circular porque sabemos que el surtidor de combustible estaría en nuestra casa, en el toma corriente en el cual vamos a conectar nuestro auto cuando llegamos. Quiere decir que hoy los autos eléctricos son posibles no solamente porque podemos lograr la misma autonomía que un tanque de combustible, sino también porque los fabricantes ya tienen todo pronto para largarlos al mercado. Simplemente hay que dejar de lado la codicia y dar paso a la solución para que continúe la vida en este planeta. Señoras y señores, tenemos que pedir los autos eléctricos que se dejen de esperar, que dejen de dar largas al asunto, que dejen de mostrar los autos eléctricos como si fueran algo futurista cuando fueron inventados hace más de un siglo. Que nos den los autos eléctricos hoy, que son inclusive hasta más baratos para fabricarlos, para que podamos tener un vehículo que no contamina, que no consume oxígeno y que es amigable con el medio ambiente y por lo tanto con nosotros mismos y con la vida en general. Y bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.